¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me confirman si se me escucha bien, por favor? Sí, con el profe sí se lo escucha. Excelente. Me gustaría poder compartir pantalla, pero no tengo la posibilidad. No está habilitada. Ahora sí. Gracias. Vamos a empezar presentando la diapositiva de esta semana 19, semana de repaso, última semana de clase, ¿no? Donde tenemos un poco lo que era la explicación de la tipología textual de ECO, que es la que ustedes han venido trabajando este ciclo. Eh, Tipología que se usa, un segundo, por favor. Ya. Tipología que se usa en nuestras pruebas de admisión, en nuestros exámenes, con el fin de estimular el razonamiento de los estudiantes, ¿no? No solamente hacer pruebas memorísticas. Esto se hace considerando tres tipos de texto. Algunos de ellos ya los hemos visto acá. Bueno, los tres los hemos visto en el curso de habilidad verbal, como son el texto mixto, dialéctico y el texto en inglés. Vamos a explicar algunas características de cada uno de ellos, así como otros puntos que hemos visto en esta semana, en estas 18 semanas previas. El texto mixto es aquel que conjuga una lectura con una imagen con contenido discontinuo. La imagen podría ser un cuadro, podría ser un gráfico, podría ser una infografía, podría ser una caricatura, una viñeta. La cosa acá es que ustedes puedan comprender, eh, o para comprender este texto, se nos exige un razonamiento de la información que contiene la parte proposicional, o sea, la parte textual, con la parte visual, lo que viene a ser la imagen, ya que estos se hayan articulados entre sí. Entonces, nosotros debemos abordar un texto mixto, teniendo en cuenta la parte textual y la imagen que conforman una unidad, precisando también si es que en la pregunta nos están dirigiendo hacia el texto, hacia la lectura, hacia la imagen o a una unión de ambas, ¿no? El texto dialéctico, por otro lado, presenta dos textos argumentativos que son disidentes o antagónicos en torno a un tema en particular. De ahí que se va a generar un debate entre dos posiciones, ¿no? Debemos considerar acá que así sean dos textos, en realidad son uno solo, componen uno solo, ya que se articulan por el tema que suscita la discusión entre ellos. Por eso es importante, para hallar el tema del debate, comprender qué argumentos se van esgrimiendo en cada uno de los dos textos, ¿no? El texto A y el texto B. El texto en inglés, por otro lado, el que se considera para el examen de admisión, es de una extensión corta, ¿no? Breve, simple, 100 palabras máximo, o en promedio, ¿no? Va a ser básico, ya que esto no es un curso de idiomas, pero lo que se espera es que ustedes puedan desarrollar su capacidad inferencial. Eso es lo que se mide en estas preguntas de examen de admisión, ¿no? Evaluamos el dominio del inglés del estudiante a ese nivel, para lo que es capacidad inferencial, ¿no? Y de esta manera pueden descifrar la información que ha sido expuesta. Vieron también lo que era jerarquía textual, cuando se abordaba el tema central, la idea principal o el mejor resumen. Se trabajó el sentido contextual, ya que para lo que es sinónimos, para lo que es antónimos, ya no se usa de frente qué palabra podría ser el sinónimo o el antónimo, porque pueden ser varias, sino que en un contexto dado, ¿cuál sería la más adecuada? Bien. Consistencia textual, si una idea es consistente, se considera que es compatible. Si una idea constituye la negación de alguna otra idea expresada en el texto o inferida válidamente de él, pues resultará incompatible. La semana pasada, perdón, inferencias. Estaba saltando una diapositiva. La inferencia es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. Vemos acá, por ejemplo, las premisas. Todo arequipeño es peruano, Darío es arequipeño. Tenemos acá un indicador de conclusión, que es el por lo tanto, y la conclusión se infiere necesariamente que Darío es peruano. ¿Sí? Dos premisas que me permiten llegar a una conclusión. Eso es una deducción, eso es una inferencia, ¿no? Lo que les decía la semana pasada es lo de la extrapolación. Eh, lo que teníamos acá es la extrapolación, tanto a nivel cognitivo como referencial. La primera puede adoptar la forma de una posición respecto al pensamiento del autor, mientras que la siguiente puede situar el texto en una nueva situación no descrita ni planteada en el que esquema textual y se predice la consecuencia de tal operación, ¿no? Se formula mediante implicaciones subjuntivas. Acá tenemos una actividad, tenemos un texto.
Vamos a dar unos 3 minutos para que lo puedan revisar y vamos con la siguiente parte. Bien, entonces, en base a este texto, tenemos las siguientes 3 preguntas. Mhm. El tema central del texto trata sobre el término hallazgos, tiene el significado de es incompatible aseverar que la sepultura encontrada. Hallazgos, por favor, atentos a eso, ya, es con Z y no con S como aparece acá. Entonces, tenemos que y no es la tema central del texto, ¿no? Sino el tema central del texto trata sobre la existencia comercial entre Caral y las regiones del Perú. El término hallazgos, perdón, disculpen. Ups. El término hallazgos tiene el significado de evidencias. Es incompatible aseverar que la sepultura encontrada desvaloriza la importancia de la mujer. Se desprende que Caral es, si no hubiera existido comercio en los tiempos de Caral, en el primer caso, la primera civilización del continente americano, igual acá, lleva tilde. Si no hubiera existido el comercio en los tiempos de Caral, la interacción intercultural entre costa y sierra y selva, perdón, entre costa, sierra y selva sería un conocimiento inexistente. Bien, con eso cerremos acá el cuadernillo y vamos a pasar a compartir ahora el cuadernillo de esta semana. Por favor, me confirmen si lo pueden ver, el cuadernillo que estoy presentando. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Están viendo el Sí, cuadernillo? no, ¿Sí? no, profe, ¿Perdón? no se ve. No se ve. No, Ya, sí se ve, sí se esperen. ve. A ver, ya voy a volver a compartir. A ver, compartir.
cuadernillo. Debería estar apareciendo ahí habilidad verbal, semana de repaso, sección A, texto 1A. Confirmen, por favor. Sí se ve. Ya, excelente. Entonces, vamos a leerlo y de ahí les doy unos minutos para que ustedes lo puedan resolver y voy proyectando las preguntas y respuestas. El lenguaje huelable es un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento, proceso por el que se adquiere una respuesta debido a la intervención de un refuerzo. Estas respuestas verbales son concebidas como operantes verbales, como una clase de respuesta definidas por las condiciones antecedentes y consecuentes que controlan su ocurrencia. Skinner supone que las primeras respuestas operantes adoptan la forma de comandos, tactos y respuestas de eco. Un comando es un operante verbal que ocurre en condiciones de privación o de estimulación aversiva y trae consigo el refuerzo que la propia conducta verbal especifica. Por ejemplo, el niño dice leche y su mamá se la da. Un tacto es una respuesta de designación en la que el niño dice el nombre de algún objeto de su entorno y es premiado por la aprobación de la madre. Así, cuando el pequeño empieza a decir mamá, su madre muestra enseguida una satisfacción sin reservas y una respuesta de eco. Es la repetición de un enunciado del propio niño del adulto. Su premio es de carácter autoestimulatorio. Hablar como lo hacen los adultos constituye un refuerzo para el hablante aprendiz. En conclusión, los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son la asociación, la imitación y el refuerzo. Texto 1b. La teoría conductista carece de evidencia empírica. Los errores típicos que cometen los niños, poní en lugar de puse, decí en vez de dije, muestran que son, etcétera, muestran que son reglas y no refuerzos ambientales las que regulan el habla infantil. Asimismo, se muestra incapaz de explicar la creatividad del lenguaje, es decir, su capacidad para construir un número infinito de mensajes distintos que quizá no hayan sido nunca oídos y, por tanto, jamás reforzados para expresar un mismo significado. Asimismo, la teoría conductista olvida la distinción entre competencia y actuación, entre el conocimiento que tenemos sobre la gramática de nuestra propia lengua y el uso que hacemos de la misma en situaciones concretas. El proceso de adquisición del lenguaje seguiría a un ritmo más lento si se debiera a los mecanismos de aprendizaje que postula la teoría skinneriana. Su adquisición se vería ralentizada debido a que el habla que escuchan los niños se compone con frecuencia de oraciones incompletas y gramaticalmente imperfectas. Por tanto, el lenguaje es, ante todo, un núcleo formal de reglas sintácticas al que se subordinan sus demás componentes. Bien, pueden comenzar.
Bien, vamos con la primera pregunta. El texto A y B presentan posturas contrarias sobre la naturaleza de la producción lingüística. Número 2, en el texto A, el sentido del término ocurrencia es producción. 3, no se dice con el texto B afirmar que el lenguaje es un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento, debido a que su autor refuta categóricamente esta postura sobre la actividad lingüística. Número 4, de lo sostenido en el texto B se desprende que el lenguaje no puede hallarse regulado por factores extralingüísticos. Número 5. Si una investigación lingüística concluyera que el habla de los niños es una mera imitación de la expresión verbal de sus padres, se vería fortalecido el enfoque conductista del habla. Bien, vamos con el texto 2. Un tumor formado por células cancerosas suele invadir el tejido circundante y también puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo debido a las alteraciones funcionales que producen órganos vitales. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Tan solo en 2012 se detectaron 14 millones de casos, de los cuales 8,2 millones resultaron en defunciones. Se ha estimado que en aproximadamente 2 décadas la incidencia será de 22 millones de casos, lo cual pudiera resultar en más de 10 millones de muertes anuales. Existen diversos factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Los más conocidos son la edad, la etnia, el sexo, la genética, la exposición a sustancias químicas, la radiación y el tabaquismo. Recientemente se ha comenzado a considerar a la obesidad como un factor de riesgo más, pues se correlaciona con una mayor probabilidad de desarrollo de algún tipo de cáncer. Desafortunadamente, las causas exactas que vinculan estos dos padecimientos de salud pública no están del todo esclarecidas, pero algunos investigadores han llegado a sugerir que entre el 35 y 70% de los cánceres están vinculados directamente con la alimentación y con un índice de masa corporal elevado que refleja obesidad. Muchos estudios revelan que los varones con sobrepeso tienen 2,5 veces más probabilidad de morir de cáncer prostático. Dicha probabilidad aumentaba a 3,6 veces si el sobrepeso se asociaba al consumo de grasas de origen animal, leche, queso, huevos y carne. En la tabla 1 se indican las posibles consecuencias en la salud de acuerdo al incremento de índice de masa corporal. Cabe mencionar que cuando otros factores de riesgo se suman a la obesidad, la probabilidad de desarrollar cáncer es mucho mayor. Por ejemplo, en cuanto al género, puede resultar en mayor incidencia de cáncer colorectal en hombres que en mujeres, diferencia que puede ser atribuible a hormonas como los andrógenos. Bien, pueden comenzar.
Bien, vamos con las preguntas. ¿Cuál es el tema central del texto? La obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer. 2. En el texto el término sugerir connota conjetura. 3. Según la información de la tabla, resulta congruente sostener que la obesidad clase 3 puede ser responsable de la muerte de la persona que la padece. 4. Del texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habían sido relacionados otrora como causa-efecto. 5. Si el género no se sumara a la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer, habría más casos de mujeres con cáncer colorectal. ¿Sí? La respuesta está en la letra A. Vamos con el texto en inglés. Reading one. What will happen if your body did not have a nervous system? The answer to the question as it is formulated is that we will die. Without a nervous system, our cells could not receive the oxygen and nutrients they need to be alive. Blood distributes oxygen and nutrients throughout our body. In turn, the blood is oxygenated in the lungs thanks to the mechanisms that allow the entry of air into thin and receive the nutrients after absorption in the intestine once they have been ingested and digested. But then, do we need the nervous system to breathe or to eat? The answer is yes. The ventilation of the lungs is produced by the rhythmic contraction of the diaphragm muscle that is controlled by the nervous system. It is also not possible to eat without a nervous system because it is the system that allows you to sensorially perceive food and have the motor skill to be able to cheat and slow things. Bien, pueden comenzar.
Bien, vamos con las preguntas para el texto. Reading one. Number one, what is the main intention of the author of the reading? To explain the importance of the nervous system of functions such as reading or eating. Two, the word control connotes dependence. Three, according to the reading, it is incompatible with the nervous system to claim that human beings are capable of living without a nervous system. Four, we can infer about the nervous system that it is vital to perform other functions besides eating and breathing. Five, if due to any illness, a person's nervous system is affected, the function of some organs could be altered. Bajo el siguiente texto. La Oficina de Infraestructura Penitenciaria del INPE señala que el sistema penitenciario cuenta con dos tipos de establecimientos. Establecimientos penitenciarios intramuros para la población privada de libertad. En mayo de 2012 son 66 establecimientos penitenciarios habilitados y establecimientos de penas limitativas de derechos a asistencia postpenitenciaria, extramuros, que controla a la población de liberados con beneficio penitenciario y sentenciados a penas limitativas de derechos. En mayo de 2012 son 63 establecimientos que funcionan para estos fines. Respecto a la infraestructura intramuros, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario, ROF, señala que en sus artículos 65 y 66 la clasificación de los penales en los tipos A, B, C y D. Así tenemos que hay un 24% de penales con más de 1.200 internos a los que podríamos llamar establecimientos penitenciarios grandes. Sin embargo, al contrastarlos con su capacidad de albergue, podemos afirmar que en realidad no son grandes en capacidad, sino en ocupación, lo que significa que se encuentra con mayor índice de sobrepoblación. Bien, acompaña este texto, esta imagen. Pueden comenzar.
Bien, vamos con las preguntas para el texto. Número uno, el autor del texto tiene la intención de informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. Número 2. En el texto el término capacidad connota infraestructura. Número 3. Según el cuadro, resulta incongruente con los datos afirmar que el año 2012 la menor cantidad de los penales se hallaba en la región del Puno. Mm, ujú. Pero que en realidad sería la E. Son 5 regiones que poseen establecimientos penitenciarios tipo B. Corrijan eso, por favor. 4. Del texto se puede inferir que los establecimientos penitenciarios en el año 2012 carecían de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de reos albergados. Y número 5. Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergaran la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces en ellos sería evidente la correspondencia entre capacidad y ocupación. Un texto dialéctico más. Lo leo para ustedes. Un momento, por favor. Quiero ampliar acá mi pantalla. A ver. Uy, no sé qué dice acá. Espérense. Ahora sí. Los alimentos transgénicos son productos que están sometidos a constantes controles y análisis por procesos muy rigurosos y exhaustivos, incluso superiores al que siguen los alimentos tradicionales. Los expertos consultados en la materia coinciden en que no existe ninguna razón para pensar que los transgénicos son alimentos perjudiciales para la salud. Muchos expertos en biotecnología, por ejemplo, el catedrático de Biología Molecular de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, Francisco García Olmet, opina que no ofrecen peligro alguno, ya que los vegetales modificados parten de otros vegetales normales y que no presentan riesgos, por lo que el consumo de los nuevos sigue siendo totalmente inocuo. Los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dan como cifra fidedigna que en el año 2000 había más de 1 billón de plantas transgénicas en sus habitantes, en su suelo, sin que se hubieran objetivado alteraciones que comprometiesen la salud de sus habitantes. Existen en este país organismos públicos y privados que vigilan los alimentos modificados y están encargados de valorar el riesgo potencial para la salud antes de ser autorizados en el mercado mediante el análisis y la obligatoriedad de probar si existe la inmunoglobulina ligada a la alergia en cada uno de los nuevos productos, así como la exigencia de buscar en bancos de datos de proteínas por si las nuevas proteínas son semejantes a algún alérgeno ya conocido. Texto 5b. Los alimentos transgénicos, además de generar una reacción que puede ser simple como una intoxicación, pueden causar alergias como resultado de su consumo frecuente, debido a la transferencia de la resistencia a antibióticos, por el consumo de transgénicos que contienen marcadores genéticos con resistencia a antibióticos. Algunos medicamentos dejan de tener su efecto sobre determinadas enfermedades infecciosas. Se puede encontrar una alta concentración de residuos de agroquímicos en los transgénicos, diseñados para resistir un empleo mayor de químicos. Estos residuos suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con enfermedades crónicas como el cáncer, según especialistas de la Universidad de Chicago. La recombinación de virus y bacterias en los alimentos transgénicos potencialmente podrían dar origen a nuevas enfermedades o cepas más patógenas de algunas enfermedades como las gastrointestinales. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Food and Chemical Toxicology, aplicado a ratas, el consumo frecuente durante 2 años de alimentos transgénicos puede dar lugar a daño hepático, además de un mayor riesgo de tumoraciones. Bien, pueden comenzar.
Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto A? La inocuidad de los alimentos transgénicos. 2. ¿Cuál es la idea principal del texto A? Los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud. 3. ¿Cuál es el tema central del texto B? La posibilidad de que los alimentos transgénicos sean nocivos. 4. ¿Cuál es la idea principal del texto B? El consumo de alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. 5. ¿Cuál es el problema que abordan ambos textos? ¿Qué consecuencias en la salud tiene el consumo de alimentos transgénicos? 6. Se deduce en la lectura que la posición de ambos autores es antagónica. Bien, bajo el texto en inglés 2, Reading 2, lo leo rápidamente. Caffeine is America's leading prescription drug. Regularly consumed by some 90 million adults each day in coffee, tea, soft and energy drinks, and some prescription and over-the-counter medication. In moderate doses, caffeine has mainly positive effect for most people. It is a central nervous system stimulant that increases alertness, relieve fatigue, and improve concentration and focus. The Food and Drug Administration advises a maximum daily intake of 400 milligrams, the amount in 2 to 3 cups of caffeinated coffee, depending on the brand and roast. But what if you are consuming a higher dose during the day, even if your sleep is not disrupted? That amount of caffeine has been associated with an irregular heartbeat, high blood pressure, heatedness, irritability, and anxiety, all of which can have untoward effect on cardiovascular function. Caffeine increases secretion of the body's main stress hormone, cortisol, best known for fueling a fight or flight response to a perceived threat or crisis. A constant prone of too much cortisol can result in a number of health problems, including anxiety, depression, problems with memory and concentration, trouble sleeping, weight gain, and heart disease. So, as with most other good things in life, with caffeine, moderation is the key to maximizing the benefits while minimizing the risk. Bien, pueden comenzar.
Bien, vamos con las preguntas para el texto. Number 1, what is the main idea of the reading? The limit between benefiting or being affected with the consumption of caffeine. 2, the contextual antonym of the word untoward is favorable. 3, according to the text, it is true to say that caffeine consumed at moderate levels attracts multiple benefits of people. Number 4, on the recommendation given by the Food and Drug Administration, we can infer that there are coffee brands that vary the levels of caffeine concentration. Number 5, if a person consumes 6 cups of coffee once a week, think possibly today he will be irritable and nervous. Bien, con eso hemos llegado al final de la clase del día de hoy, el de cuadernillo también. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Chao, profe, cuídese.